Y comenzamos una vez más. Y bienvenidos a su canal de Arthur23. Y el día de hoy, bueno, como pues me di cuenta de que los dos incisos que hicimos en el primer video, pues la neta estaban pues muy facilitos. Pues me decidí a hacer un tercer inciso para que vean qué hacer en esos casos, porque pues aquí era fácil porque teníamos todas las fórmulas despejadas ya para hacer el análisis que ya les enseñé, pero en el inciso C y en los otros incisos me di cuenta que pues no estaba implícito. Bueno, ahorita con la explicación van a ver a qué me refiero, ¿no? Y bueno, además de esto, quiero decirles que, bueno, ahorita les estoy diciendo rápidamente, pues estos términos que a lo mejor no nos dicen mucho, ¿no? Pero para el siguiente video, o sea, el que sigue de este, voy a hacer un análisis de qué significa todo esto, ¿no? O sea, qué me quiere decir cada uno de los indicadores y ya con números para que sea más entendible esto, ¿no? Pero lo que yo quería, el objetivo con este video de este examen de la entrada de esta empresa, el que realizan a muchos ingenieros que, no sé, recién egresados, o a veces no tanto recién egresados, pero que quieren ver cómo utilizan su lógica para estos procedimientos matemáticos, ¿ok? Entonces, muchas empresas hacen este tipo de exámenes con indicadores para ver qué tan rápido o ágil, qué tanta agilidad mental tienes. Entonces, ahorita no se preocupen tanto por esto, preocúpense más por el análisis, ¿ok? Ya en el siguiente video vemos este desmoder. Ok, vamos a ver qué onda. Pues me están diciendo ahora, que bueno, que vemos en el análisis del video anterior, perdón, tenemos un indicador, este de aquí, que queremos ver qué pasa con él si cambian de esta cierta manera otros tres indicadores, usando como base estas tres funciones o tres ecuaciones, ¿ok? Entonces me dicen el ASMS, que ASMS es asientos disponibles por milla, ¿qué le va a pasar si el RASM crece, el yield baja y el RPMS baja también, ¿ok? Entonces, vamos por partes, ¿no? Primero por esta. ¿Qué es el RASM? Ya lo habíamos dicho, ingresos por asientos disponibles por milla, y tenemos una fórmula que está aquí explícita. ¿Qué quiere decir explícita? Que me están poniendo el RASM completamente solito, despejado, y está en función de otros dos factores, que en este caso está en función del rendimiento y el factor de carga, ¿ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? El RASM creció. Entonces, el RASM creció. ¿Qué me indica esta? Esta es una fórmula que es directamente proporcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando es directamente proporcional, que si cualquiera de los dos lados crece, la ecuación crece del otro lado. Por ejemplo, si este RASM, que es un número, crece, entonces quiere decir que cualquiera de estos dos factores también creció. Por ejemplo, aquí puse esto automatizado. Por ejemplo, tengo el rendimiento y el factor de carga, ¿no? Y aquí me inventé dos números. Digamos que le pongo 0.5, aquí 0.5 y aquí le voy a poner 0.3, ¿ok? Y esto ya está automático, ¿no? Entonces nada más es una fórmula de Excel que multiplico estas dos celdas, ¿no? 0.5 por 0.3 me da 0.15, ¿no? Y este es mi índice que me dice el RASM, ¿ok? Y me están diciendo que este RASM creció. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es tanto este o este puede que haya crecido o puede que hayan crecido los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo le pongo, aquí tengo punto 15, ¿no? Entonces lo voy a anotar por acá. 0.15 era el inicial, ¿no? Y aquí tengo que le puedo poner 0.6 y aquí le pongo 0.5. Entonces se dan cuenta cómo creció automáticamente de 0.1 a 0.3. Entonces quiere decir que tanto el rendimiento o el factor crecieron, creció uno de los dos o creció uno y el otro bajó, pero no bajó tanto como lo que creció. Espero darme a entender mis palabras, ¿eh? Bueno, ya analicé esto, que el RASM creció y me dice que el rendimiento bajó. Entonces me estoy dando cuenta que en esta fórmula de aquí, la misma fórmula me están diciendo que este bajó. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo tenía desde un principio. Lo tenía en punto 15, ¿no? Este era el original, 0.5 y 0.3. Me están diciendo que este bajó, entonces le voy a poner, no sé, 0.4. Bajó, un número cualquiera más bajo. Y bajó a 0.12, pero entonces este creció no sé cuánto, pero más, que hizo crecer el RASM a 0.24. Si estaba en punto 15, le inventé aquí 0.6 y me subió a 0.24.
Entonces ya analicé este y ya analicé este también. Entonces, y me dice el RPMS bajó. Entonces, a ver, bajó. RPM son estos de aquí, este bajó. Pero aquí me estoy dando cuenta que lo que yo quiero sacar, pues es lo que pasa con este, ¿no? Y no está explícito, que es lo que les decía en el principio del video. Que sea explícito es de que el ASM va a estar completamente despejado, como es el caso de esta fórmula con los RASM y el YELT. Entonces esta pues ya me dio la tarea pues de despejar la ecuación. Entonces esta es la ecuación original, ¿no? El factor de carga era el RPM entre el ASM, ¿ok? Entonces lo que hice yo nada más es despejar el ASM. Primero lo pasé este para acá, lo pasé multiplicando porque estaba dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Y me queda ASM por el factor de carga igual a RPM. Y después el ASM lo despejé pasando el factor de carga dividiendo. Entonces ya tengo despejada mi ecuación, ya puedo analizarlo como lo hice hace ratito para ver qué pasó con este indicador, ¿no? Entonces, el ASM es asientos disponibles por milla, ¿no? Entonces, asientos disponibles por milla que yo voy a tener va a ser igual al ingresos por milla de pasajero entre el factor de carga. Entonces, ¿qué había yo dicho desde antes? Te había definido cuando analicé este y este que el factor de carga había bajado, ¿ok? Si había bajado, a ver, tenemos este, como lo tenía en un principio, era este, 0.6 y... A ver, factor de carga, sí, el factor de... No, el factor de carga había subido, perdón. Ok, el rendimiento es lo que había bajado y el factor de carga es lo que había subido. Entonces, quiere decir que el factor de carga es un número grande. Bueno, no muy grande, o sea, lo que me refiero es que ese factor de un número X se volvió un número más grande. Entonces, aquí hice lo mismo que aquí arriba, puse el RPM y el factor de carga y puse el ASM, que es la división de estos dos, mira. 0.5 entre 0.2, ¿no? Porque es lo que yo despejé. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, digamos que, bueno, tenía 0.3 en el factor de carga, ¿no? Originalmente. Y tenía un rendimiento de 0.4, ¿no? Entonces me están diciendo que el factor de carga se hizo un número más pequeño. ¿Ok? A ver, factor de carga, el rendimiento bajó. No, sí es un número más grande, perdón. Ay, ya se me hice bolas con esto. Ven, esto puedo pasar en los exámenes, pero otra vez ya. Entonces, veo que el factor de carga subió. Entonces quiere decir que este número se hizo grande. Entonces voy a hacer este número grande, a ver qué pasa. Lo voy a convertir de 0.3 a 1. ¿Se dan cuenta que se hizo un número más pequeño, el ASM? A ver, voy a poner ahora un 2. Se hizo más pequeño, le voy a poner un 10, se hizo más pequeño, le voy a poner un 100, se hizo más pequeño. Entonces aquí lo que se están dando cuenta que entre más grande sea el factor de carga, el ASM se está haciendo pequeño, ¿ok? Entonces lo que quiere decir, si yo hice todo este análisis, que los RASM crecieron, el rendimiento bajó y los RPMS bajaron, entonces quiere decir que el factor de carga se hizo un número más grande y eso hizo que los ASMS se hiciera un número más pequeño. Entonces la respuesta a este inciso es que bajó y entonces esta respuesta está mal, no es A. Entonces quiere decir que cuando el ASMS bajó, cuando los RASM crecieron, el YEL bajó y el RPMS bajaron. Entonces, en resumen, lo que hicimos, pues hicimos un análisis de uno por uno, nos dimos cuenta que no teníamos explícita una función, la tuvimos que despejar y con base en eso ya pudimos llegar a este inciso. Entonces, ahora sí, se queda de tarea que hagan ustedes estos dos incisos. Chequenlos, revísenlos, es con mucha calma y verán que con mucha práctica esto sale de volada, o sea, es como que de agilidad mental esto. Y yo creo que por eso hacen este tipo de exámenes en esas empresas. De hecho, le digo, este es de una empresa de transporte mexicano aquí, de aeroportuario. Este sí es verdad, sí lo aplicaron en la vida real, no me lo estoy inventando. Ok, bueno, entonces esto sería todo y no se preocupen, en el siguiente video vamos a ver pues ya un análisis, ¿no? De qué significa cada uno de estos indicadores
y pues para que vean un ejemplo de cómo se usan los indicadores en la vida real, ¿ok? Entonces yo me despido de ustedes, que la pasen bien, aprueben sus materias, chao.